Buenos días, hermanos y amigos. Saludo al pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, en esta mañana, 1 de agosto del 2021, desde Lima, Perú, a todas las naciones y también a nuestro querido y amado país. Dios les bendiga y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con la segunda parte, ya que la semana pasada estuvimos viendo parte de este capítulo. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección al Señor en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tu sangre preciosa sea cubriéndonos, sea limpiándonos, sea, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Que tu palabra, Padre, pueda llegar a los corazones de mucha gente, Señor, que aún no te conoce, que no tiene una relación contigo, Señor. Que quizás solamente tengan una religión, pero no tienen una relación personal, estrecha, profunda, íntima, con el Dios de la gloria, a través de la persona de Cristo Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de toda circunstancia, de toda situación, que, Padre, seas tú tocando la vida de tantas personas que nos están viendo en esta hora y de los que nos verán, Señor, luego que este mensaje quede, Señor, archivado, quede compartido por otras personas, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en esta mañana, si tienes una Biblia a la mano, un cuaderno de notas, una libreta y un lapicero, podrás tomar nota de algunas apreciaciones que vamos a estar viendo en la palabra de Dios. Bien, vamos a leer este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Bien, leemos. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo 3. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí la lectura de este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y estábamos viendo la semana pasada algo con respecto a estas alabanzas, algo con respecto también, llegamos a ver a lo que es la cena de las bodas del Cordero. Esta cena que se dará lugar en el cielo, en la presencia de Dios, con todos los redimidos, con todos los que han sido salvos en todas las edades, en el pasado, ahora en el presente y también en el futuro no muy lejano. Es por eso que seguimos predicando el Evangelio eterno, porque ya lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, que es el único medio por el cual la gente va a poder ser liberada, va a poder ser salvada, va a poder ser redimida de estos juicios que van a venir sobre la tierra y que ya se están manifestando, porque de alguna manera las señales que el Señor ha dejado en su palabra como muestras o señales, como propiamente lo dice la palabra, nos muestran que su venida es inminente, que Él está a las puertas, que estos son no los dolores de parto, sino son como las contracciones, como nos dice un pastor amigo mío, no son las contracciones, es decir, son los primeros síntomas de esa venida, no son las señales en sí, sino son las contracciones. Las señales en sí se van a dar en su magnitud en esta última semana que está por cumplirse, de la semana 70 de Daniel, la cual hemos hablado también hasta más no poder, por decirlo así, para hacer entender a la gente de que esto se va a cumplir. Este mismo pasaje nos dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces es importante prestar atención, es importante no solamente ser oidor de la palabra, sino también hacedor. Es decir, si estamos hablando de que la única manera de poder ser libre es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, es entregándole tu vida, es entregándole el control de todas las áreas de tu vida. Entonces tienes que hacerle caso a Dios. No solamente es creer en Dios, sino también creerle a Dios. Y es por eso la inminencia de la predicación de este mensaje. Ahora, es importante que cada uno tome esta decisión, porque esta decisión es una decisión que va a tener implicancia eterna, trascendencia eterna. Y aún todavía estamos en el tiempo de la gracia. La iglesia sigue estando aquí en la tierra, por eso que estamos compartiendo este mensaje. Pero pronto la iglesia será trasladada al cielo, en eso que llamamos el rapto de la iglesia. Y solamente aquellos que le han entregado su vida a Jesús, solamente aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, como lo dice también este libro de Apocalipsis, serán transportados, serán trasladados al cielo y esperarán hasta que esta semana 70, esta semana de la gran tribulación,
se lleve a cabo, se lleve el cumplimiento de las promesas y de la redención para el pueblo de Israel y para aquellos también que en ese tiempo se arrepientan de sus pecados. Aunque ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, lo estamos viendo, de que sucederá todo lo contrario. La gente se endurecerá más, la gente blasfemará de Dios, porque sus nombres no han sido inscritos en el libro de la vida. Por eso la importancia de que hoy se tome esa decisión tan importante. Y decíamos un poco por qué venían estas alabanzas. Vamos a hacer una pequeña remembranza con respecto a lo que dijimos la semana pasada. Vamos a recapitular, mejor dicho. Entonces veíamos de que hay una multitud en el cielo que están adorando a Dios por dos cosas. Porque han sido juzgados estas dos entidades que todavía permanecen vigentes acá en la tierra, en este sistema, el sistema político y el sistema religioso, que son en los cuales el hombre no redimido, el hombre que no le ha amanecido, el hombre que no tiene una relación con Dios real y verdadera, ojo, no estoy hablando de religión, sino de relación, han puesto su esperanza en ellos. Porque hay mucha gente que está esperando en Dios, podríamos decirlo entre comillas, pero basado en su religión, basado en su doctrina, que muchas veces ya lo hemos visto, que por eso es juzgada esta Babilonia, que ha engañado a mucha gente, a millones de personas, que las ha arrastrado al error, y por eso el infierno está ahora copado, está copándose de mucha gente que ha confiado en esa religión, en esa vida religiosa, en sus obras, que es lo que predican estas religiones. Entonces vemos de que ha sido juzgada la gran ramera, el sistema religioso y también el sistema político, porque mucha gente pone su esperanza en la política, en lo que puede hacer un gobierno humano, pone su esperanza. Por eso que vamos a los votos, a las urnas, y ya podemos ver ahora nosotros en carne propia lo que está sucediendo en nuestro sistema político. Me refiero al Perú y también no solamente en Latinoamérica, al ver las amenazas de este sistema político comunista, sino en todo el mundo, sea lo que fuera, porque la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne en su brazo, es decir, que trata de asegurarse en un sistema humano. Por eso que desde el principio en el libro de Daniel hemos visto estos sistemas humanos, estos gobiernos humanos, estos imperios humanos, pero que al final de los tiempos van a ser hechos polvo, como si nada, cuando aparezca el reino eterno de Dios, porque ese es el reino de justicia, de equidad, que solamente va a traer paz, porque el príncipe de paz vendrá a gobernar, vendrá a establecer su reino en medio de este sistema, en medio de esta humanidad, en medio de este universo que fue creado por Él, pero que fue quitado, que fue arrebatado de las manos del hombre por causa del pecado. Y por eso que ahora vemos la maldad que impera, por eso ahora vemos que estos sistemas son los que gobiernan. El príncipe de este mundo está todavía en vigencia, pero su tiempo está presto, su tiempo es corto. Y es por eso que Él está intensificando su actuar para arrastrar la mayor cantidad de gente a este infierno donde Él sabe que ya está destinado y es irrevocable su juicio. Pero su venganza contra el Dios vivo está en llevar la mayor cantidad de personas a través del sistema político, el engaño del sistema político y de este sistema religioso que sigue vigente. Lo seguimos viendo. Entonces, este nuevo orden, entre comillas, que viene, nos va a arrastrar a millones de personas todavía a este error, a este engaño. Así que por eso estamos predicando el Evangelio de la gracia. Pero acá hay una celebración, pero es en el cielo. Acá en la tierra va a haber un caos tremendo. Este gobierno de las tinieblas, este gobierno del anticristo recién se está estableciendo. Está tratando de ganar auge, poder, a través de lisonjas, de mentiras, que ya hemos visto también en el libro de Daniel, cuáles son las características de este anticristo, de este gobernante inspirado
concebido desde el mismo infierno. Y entonces hay una celebración en el cielo porque ahí vemos las cosas. La iglesia está viendo la realidad en el mundo espiritual. Entonces vemos también, y lo digo para la iglesia, lo digo para los creyentes, lo digo para aquellos que dicen ser cristianos. Hemos visto algunas características importantes que tienen que estar presentes para poder ser participantes de esa gloria venidera. Tenemos que despojarnos de esas doctrinas denominacionales que nos han llevado al error, de que si tú aceptaste a Cristo y eres salvo, y salvo siempre salvo. Hemos dicho muchas veces que el que hace la voluntad de Dios, ese es aquel que va a estar en la presencia de Dios. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos. Entonces vemos que hay una celebración, pero habla de algunas características que las vamos a nombrar rápidamente. Dice el versículo 3, dice: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Está hablando del juicio al sistema político y al sistema religioso. Quiere decir que están condenados. ¿Por qué? Porque han sido inspirados por el diablo, por este príncipe de este mundo, por el reino de las tinieblas. Por eso no debemos poner nuestra confianza en la religión ni en los sistemas políticos, porque han sido inspirados desde el mismo infierno para llevar al error a multitudes de personas. Por eso su condenación es inminente, porque el diablo ya ha sido condenado a ese lugar. Entonces todo lo que él ha tocado le seguirá. Sus obras siguen con él al destino que está ya trazado para él. Por eso tenemos que salir de en medio de ellos, como dice también en el capítulo 18, nos exhorta el Señor a salir de en medio de estos sistemas. Y dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. No adoramos ídolos, no adoramos a personas. La adoración genuina y verdadera es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios, el único Dios, al Dios que nos muestra las Escrituras, la palabra, que está sentado en el trono. Y decían amén, aleluya. Él es el que está sentado en el trono inamovible de los siglos. Él es el que gobierna. No gobierna el hombre. El hombre simplemente es un instrumento. Pero si se cede para Dios, será un instrumento de bendición. Pero si se ha cedido al diablo, como vemos en este contexto, será para juicio. Y eso es lo que vemos también en los sistemas políticos en la actualidad, en los cuales estamos inmersos también nosotros. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Decíamos que para estar en ese lugar tenemos que ser verdaderos siervos de Dios. Y un siervo de Dios es aquel que se somete, se rige por lo que dice la palabra de Dios, obedece lo que Dios dice. El amo, el rey, su Señor dice. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos alinear nuestras vidas a la palabra. Es la norma de vida, es nuestra constitución, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas, que están dirigidas a la iglesia. Y si usted ha entregado su vida a Jesús, tiene que vivir en ese estándar de vida. ¿Ok? Entonces, a todos sus siervos y los que le teméis, ¿temes a Dios? Porque el que le teme a Dios obedece la palabra. El que teme a Dios se rige por la palabra. El que teme a Dios no objeta la palabra, no la cuestiona, como vemos muchos cristianos en este tiempo. Por eso vemos la iglesia sumida en la mundanalidad, en el pecado, en la moda de este sistema. Y se ha contaminado. Decía, ahora más parecen discotecas que iglesias. Ahora parecen centros de esparcimiento, donde se le da a la gente lo que le gusta, pero no se le confronta con el pecado y con la inmundicia de sus vidas. Entonces, por eso el Señor quiere y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Nadie que no merezca estará en la presencia de Dios, sino todos aquellos que sean vestidos, estén listos, hayan sido comprados, lavados y vestidos correctamente para estar en esas bodas. Seguimos y dice: oí la voz de una gran multitud
como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El Señor es tu Dios, Él gobierna tu vida, Él controla todo tu ser. Pues entonces esta proclamación será parte de tu proclamación en este tiempo futuro. Si tú eres un genuino cristiano. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, dice, se ha preparado. Su esposa se prepara. No es que Dios la prepara. El Señor ya, decíamos la semana pasada, ya dio, ya le ha dado los recursos. Decíamos que en Efesios 5 hace la comparación el apóstol Pablo con respecto a la iglesia y al matrimonio. Dice que Él se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado, lavado por el lavamiento del agua, para presentársela a sí misma como una novia radiante, sin arruga y sin mancha. Y esa es la iglesia por la cual viene el Señor. Estamos en un proceso, sí, pero tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios. Tenemos que ser limpiados. Tú limpias tu vida, te preparas para ese día. Cuando sometes, cuando tú alineas tu vida a lo que es la palabra de Dios, no a tus dogmas religiosos, no a lo que dice un hombre, sino a lo que dice la palabra de Dios y a lo que dicen los verdaderos siervos de Dios que citan esta palabra, no sus pensamientos, no sus doctrinas denominacionales que les exigen sus superiores dentro del sistema religioso o denominación en la cual se encuentran, sino sometidos a la cabeza que es Jesucristo, porque dice que la iglesia está sometida a Cristo, que es su cabeza, de la cual la iglesia es su cuerpo. Entonces tenemos que estar sometidos, vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que hayamos hecho. Entonces, por eso tenemos que predicar lo que es correcto, lo que dice Dios en su palabra. Dice, y su esposa se ha preparado. Tú te preparas cuando te sometes a la palabra de Dios. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A eso nos referíamos. Tú mismo te vistes, tú mismo preparas la materia prima con la cual te vas a vestir en aquel día. Vas a estar preparado para las bodas porque son las acciones justas de los santos. Las acciones justas son lo que tú haces en línea con la palabra de Dios, en justificación, en obediencia, en fidelidad, en sometimiento pleno y completo a la perfecta voluntad de Dios. Y por eso dice, después de que te has preparado, ojo, primero es la preparación. El versículo 8, Dios nos concede, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Dios concede, cuando ve que has estado en línea con el propósito de Dios, en obediencia, en fidelidad, Dios te concede, te extiende su gracia y te permite estar. Eres invitado, eres un invitado especial, seas grande o pequeño, no importa cómo te sientas, como dice este texto. Y bien, vemos que la cena de la boda del Cordero se empiezan a llevar a cabo. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, escucha bien, bienaventurados, gozosos, dichosos, felices, extremadamente gozosos, los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Pero claro, va a ser una cena de gala, que matrimonio del siglo, ni nada comparable, sino va a ser la boda de la eternidad y hasta la eternidad. Algo incomparable. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dios lo va a cumplir. El cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. Entonces yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Otra característica, la iglesia no se postra delante de los hombres. Somos siervos de Dios para capacitar a los santos para la obra del ministerio, no para que se vuelvan dependientes de nosotros. Tenemos que enseñarle a los creyentes a ser dependientes de Dios, y los enseñamos haciéndolo cuando ministramos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y no
para someterlos a nosotros, como vemos muchos ministerios en la actualidad. Entonces no permitimos, los verdaderos siervos de Dios, que se nos adore, que se nos pongan en un altar, de ninguna manera, porque si no, también Dios pondrá su mano sobre cada uno de nosotros. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, es decir, guardan su corazón, andan en la palabra, viven en fidelidad al Señor, retienen el testimonio, no se contaminan con ninguna otra cosa, andan como Él anduvo, viven en fidelidad, en sometimiento al Padre. El Señor dijo, yo hago la voluntad de mi Padre, esa es mi comida, esa es mi bebida. Él dijo, yo hago y oigo lo que mi Padre hace. ¿Y qué es lo que vemos en la palabra? Lo que el Padre hace, lo que al Padre le agrada. Hemos sido creados para su gloria. Por eso tú tienes que agradarle al Padre, como Cristo agradó al Padre. Ese es preservar el testimonio, eso es retener el testimonio de Jesús. Y esos son los verdaderos creyentes, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Solamente el Señor es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es lo que sustenta la Escritura. Si a cualquier enseñanza de una iglesia deja a Cristo fuera, entonces, o tergiversa la deidad de Cristo, como muchas religiones, que Cristo es un ángel, es un arcángel, que Cristo es un Dios menor, eso es del diablo. Eso no es de Dios. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios es Dios. Entonces, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y tener la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, para tener una verdadera revelación de Dios. Porque Él toma del Padre y del Hijo y nos lo da a nosotros, nos lo hace saber. Y bien, hemos hecho esta remembranza, pero ahora vamos a entrar al tema para concluir este capítulo 19. Bien, vemos ahora, a partir del versículo 11, las características de un jinete que viene en un caballo blanco. Este jinete no es nada menos ni nada más que nuestro Señor Jesucristo glorificado. Es el Señor que está listo, está viniendo o está preparado para venir y tomar posesión de lo que a Él le pertenece. Muy bien, entonces, primeramente va a decir el apóstol Juan, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bien, vamos a ver hasta ahí algunas características que nos dice este libro de Apocalipsis. Primeramente, vemos aquí de que Juan ve el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, dice, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces Juan ve el cielo abierto, ve un caballo blanco y ve a este ser magnífico. Y tenemos que decir que este ser maravilloso que nos presenta ahora, que nos revela el apóstol Juan, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús glorificado. Es ese Señor Jesús que viene con poder, con sus ejércitos, a tomar posesión de lo que le fue arrebatado al hombre, que era el virrey. Dios es el rey y le sometió al hombre todas las cosas, como dice el libro de Génesis. Le dio autoridad sobre todas las cosas, pero él al pecar le cedió esa autoridad al diablo. Por eso vemos el mundo sumido en tinieblas, por eso vemos tanta maldad, y por eso el Señor viene pronto, porque le queda poco tiempo.
Le queda poco tiempo a este reinado de tinieblas. Y por eso estamos predicando este evangelio, para que tú lo compartas con otros, para que tú te consagres, para que sigas viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Pero este Jesús que vemos aquí en un caballo blanco, que es una muestra de autoridad, que es como entraban los reyes en la antigüedad, montados en un caballo blanco, montados en un caballo que muestra lo que es esa autoridad, muestran de que Él viene a hacer guerra, para tomar posesión, para enfrentar a sus enemigos. Ahora Jesús viene con esta característica. Nos acordamos al ver esto cuando Jesús vino por primera vez, cuando se encarnó, ahí en Mateo capítulo 21, versículo 7, en aquel relato del Evangelio donde nos dice la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él vino montado en un burrito, en un pollino, manso y humilde. Eso nos muestra de que Jesús vino como un cordero, manso y humilde, para conquistar los corazones, para conquistar el corazón, para ser rey de nuestros corazones primeramente. Pero Él justamente luego va a tener que decir que va a ser quebrantado al ver a su pueblo, a Jerusalén, que no habían hecho caso a este mensaje de salvación, y lloró sobre Jerusalén. Pero ahora viene a tomar posesión, ahora viene a hacer guerra, ya no viene manso y humilde. Esa fue la primera etapa en su venida. Ahora viene para hacer justicia, ahora viene para condenar, para pelear por lo que le pertenece, y viene con sus ejércitos, con la iglesia, con todos los redimidos, vestidos de una manera digna, porque ellos mismos se han preparado, porque ellos mismos han alineado sus vidas al propósito perfecto de Dios. Entonces dice que viene ahora en un caballo blanco, viene para tomar posesión, viene en pie de guerra. Y dice que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Él es fiel y verdadero. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuánto le cuesta a la gente entender esto? Jesús mismo está diciendo quién es, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Sin embargo, la gente sigue cegada, sigue con ese velo en los ojos, en su entendimiento, para no entender de que la religión no salva, que el sistema humano no salva, te puede dar solamente falsas esperanzas. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es decir, Dios es juez justo. Dios no se vale de artimañas. Hermanos, el que merezca estar en la presencia de Dios estará, y el que merezca estar en el infierno estará. Él es un juez justo. Por eso nos exhorta, por eso nos anima a volvernos a Él, a someternos a Él, a vivir para Él. Entonces, vemos aquí que Él es el justo y verdadero, que Él es el Verbo de Dios, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, y vemos aquí justamente parte de lo que vemos al principio del libro de Apocalipsis, en el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Entonces esto nos hace ver que ahora ya no es ese cordero manso y humilde. Por eso hemos dicho muchas veces de que el Señor, si bien es cierto, tuvo esa mirada de ternura, de amor, que constreñía los corazones, pero ahora ya el Evangelio ha sido predicado, ya su gracia ha sido extendida, y ahora tiene que juzgar a aquellos que le rechazaron, ahora tiene que juzgar a aquellos que le dieron la espalda,
aquellos que pusieron su confianza en otra cosa, pero no la han puesto en el Dios verdadero. Entonces viene la contraparte. Muchas veces decimos y dicen Dios es amor, pero también la otra parte, la otra cara de la moneda es que Dios es justo, que Él hará justicia, porque por eso Él nos está hablando ahora con amor. Dice, con amor eterno te ha amado y por eso te ha extendido mi misericordia. Pero Él es tardo para la ira y grande en misericordia, nos dice la Biblia. Y que sea tardo no quiere decir de que no va a venir su justicia. Dios está extendiendo su gracia, su misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Pero eso tiene un límite, eso tiene un tiempo designado. Y no sabemos si será mañana o pasado. Por eso hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Sus ojos eran como llama de fuego. Esos ojos escrutadores. Esos ojos que penetran. Delante de lo cual, delante de aquel que nada está oculto. Él ve las intenciones y los pensamientos del corazón. Podemos ser aparentemente buenas personas, pero Él nos conoce en lo más íntimo. Él, cual rayos X, ve y nos conoce hasta en lo más profundo. No lo podemos engañar. Por eso es importante ponernos delante de Él y someternos y también reconocer, porque en aquel día todo saldrá a la luz, todo será evidente. Él ya nos lo ha dicho. Lo que se hizo en oculto será proclamado desde las azoteas. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad y también nos muestra aquí algunas cosas importantes. Él dice que está con esa ropa blanca, pero teñida de sangre. Acá nos dice también, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Primeramente dice que una ropa blanca nos habla de su santidad, nos habla de su pureza, pero esa sangre que tiñe su ropa es la muestra de su justicia, la muestra de que Él viene a juzgar a sus enemigos. Y de esto vamos a ver nosotros en otro pasaje de las Escrituras. En Isaías capítulo 63, versículo del 1 al 6, usted puede tomar nota. Va a hablar Isaías de manera profética cómo va a ser este día del Señor, el día de la redención de Israel, cuando Él pisa el lagar de Dios para hacer venganza sobre sus enemigos. Por eso la Biblia dice, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por eso dice que nosotros no tomemos mano de la venganza, sino que se la dejemos a Él, porque Él juzga con justo juicio. Ahora, nosotros podemos ver en Isaías 63, vamos un instante, Isaías 63, y aquí está hablando de manera profética. El profeta Isaías dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Versículo 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Entonces está hablando del día del Señor, del día de la venganza de Jehová, justamente como se titula este capítulo 63 del libro de Isaías.
Nos está hablando de lo que acontecerá dentro de un futuro no muy lejano, cuando el Señor venga a hacer justicia, cuando tome su posesión, cuando haga venganza de aquellos que han usurpado su reino, de aquellos que le han dado la espalda. Por eso dice, yo solo, porque no hay justo ni a uno, pero Él hizo justicia por sus propias manos. ¿Por qué? Porque Él es justo y fiel, y juzga y pelea con justicia. Muy bien, seguimos. Entonces, también nos dice que Él es el Verbo de Dios. ¡Qué interesante! El Verbo de Dios es la palabra de Dios hecha carne. Es decir, Él se sometió a todo lo que Dios dice. Él en su vida fue el cumplimiento perfecto de la perfecta voluntad de Dios expresada en su palabra. Y nos dice la Biblia de que nosotros somos su cuerpo, su iglesia. Es decir, esa debe ser una de las características de la iglesia del Señor. Debemos ser parte del Verbo de Dios. Debemos ser parte del cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra. Debemos de vivir en línea con lo que Él dice en su palabra, para que Él nos acepte, para que Él nos confirme, para que Él nos conceda vestirnos de ese fino limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Él es el Verbo de Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Claro, de tal palo, tal astilla, por decirlo de alguna manera. Si su iglesia, si la cabeza es así, su iglesia va a tener las mismas características, porque se ha alineado a lo que Dios establece en su palabra. No podemos pensar de otra manera. Aquí la misma palabra nos lo está confirmando, nos lo está diciendo. Entonces, vemos aquí lo que dice el Señor. Bien, y podemos ver otros textos más, pero no tenemos mucho tiempo. Versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos ha descrito de manera profética Isaías en este capítulo 63. Dice una espada aguda, es lo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, que salió una espada aguda. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir los huesos, los tuétanos. Es decir, la palabra escruta, la palabra llega. Y espero que esta palabra esté llegando a lo profundo de tu corazón y te haga entender que no hay otro camino, que no hay otra manera de ser salvo y de ser librado de lo que viene. Entonces, dice aquí, regirá con vara de hierro. Es lo que nos dice el Salmo 2, versículo 9. En el Salmo 2 es un salmo profético que nos habla de esto también. Nos dice por qué se amotinan las gentes, por qué los pueblos hacen cosas vanas. Y nos dice que el Señor se reirá de ellos. El Señor se ríe. ¿Por qué? Porque no pueden. Él es el Dios Todopoderoso. No puedes levantarte delante de Dios y salir victorioso. Él no ha perdido ninguna batalla y no la perderá. Y Él hará que su juicio y su justicia se establezca. Él confirmará su victoria, como nos dice este libro de Apocalipsis, y regirá con vara de hierro, es decir, con autoridad férrea. Será donde se establece la verdadera justicia de Dios. Dios es justo. Así que es la única manera de ver justicia, cuando el Rey de justicia, el Rey de paz gobierne en nuestros corazones y en el mundo entero. Entonces dice, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ya lo hemos visto en Isaías capítulo 63, específicamente en el versículo 3. Pero también eso nos lo dice
el libro de Joel. El libro de Joel, en el capítulo 3, vamos un instante. Joel, capítulo 3, es impresionante lo que el Señor nos dice en su palabra para confirmar lo que Él ya ha establecido para este mundo. Joel, capítulo 3, desde el versículo 9 en adelante, nos dice un testimonio tremendo de cómo será este día. Dice: proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Porque esa será la condición del pueblo de Israel, del mundo en ese tiempo. El anticristo tomará posesión, tomará control de todas las cosas. Es decir, no va a haber armamento, se va a tener el control del armamento y de todo. El mundo estará entre la espada y la pared, pero Dios pelea por ellos. Y Dios nunca ha perdido ninguna batalla, como hemos dicho, y Él saldrá para defender a su pueblo, porque Él tiene promesas para su pueblo Israel. Y dice: diga el débil, fuerte soy. Versículo 11, juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Se dice que esta gran batalla llevará lugar en Armagedón. También se nos dice que se llama el Valle de Josafat, como se menciona aquí. Y decíamos y hacíamos referencia hace unas semanas que es un lugar como una mesa de billar, una llanura, que cuando Napoleón la vio dijo: este lugar es perfecto para que se lleve a cabo una batalla. Es algo impresionante. Y es ahí donde se llevará a cabo el juicio de las naciones. Es ahí donde el anticristo despertará, engañará a las naciones, hermanos, para que se congreguen a hacerle guerra al santo de los santos, aquel que no ha perdido ninguna batalla. ¿Qué tal poder de engaño? Esos espíritus que salen del anticristo, del falso profeta y también del dragón, tendrán un tremendo poder de seducción que engañarán y seducirán a las naciones para ir en guerra contra el Señor. Y hermanos, es tan terrible porque el Señor ya nos está mostrando este libro sagrado, escrito hace miles de años, inspirado por Dios, y que lo tenemos en diferentes idiomas, en diferentes dialectos, y es el bestseller de Dios, escrito en todas las culturas, en todos los idiomas, y está en acceso de todo el mundo. Aún esas naciones pueden leer y darse cuenta de que van como ovejas al matadero, que van a una victoria, van a una derrota irremisible, es decir, están destinados a la derrota desde ya, desde antes de que metan una bala a la recámara de su fusil o como quieran llamarle. No deben ir, pero sin embargo irán. Tendrán un poder de mentira, de engaño, que logrará su propósito. Y ya lo están advertidos. Acá dice que serán derrotados, pero irán a esa batalla y saldrán con nada en las manos, porque el Señor Todopoderoso no ha perdido ninguna batalla. ¿Qué tal poder? Y ese poder de mentira está vigente. Por eso que predicamos y mucha gente no entiende, no vuelve en sí, no se somete a Dios, no le entrega su vida y más bien se molestan y piensan que es algo personal con ellos. No, es con ese poder seductor de mentira que los arrastra y los está arrastrando a una condenación eterna. Por eso no debemos escatimar esfuerzos de seguir predicando. Versículo
13 dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14, estamos en Joel capítulo 3. Muchos pueblos en el valle de la decisión, ese es otro nombre, el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas traerán su resplandor, retraerán, su resplandor. Esta es otra señal que el Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 23, 24. Esas señales de esa gran tribulación, lo que dijo Jesús, se llevará a cabo en esta última semana, cuando ya la iglesia no esté. No es lo que está pasando ahora, los eclipses, como algunos piensan. Sí, son algunas señales, pero literalmente se cumplirá en esta semana. Versículo 16 dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella. El Señor ya ha establecido, y eso, como dice aquí, su palabra es fiel y es verdadera. Él lo va a cumplir. Entonces, está todo listo, está todo dispuesto. Dice, y él pisa, ya estoy en Apocalipsis nuevamente, capítulo 19, versículo 15. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y hemos visto en estas profecías del Antiguo Testamento cómo será, cómo se manifestará. Nos da más detalles, nos da más muestras de cómo se desarrollará este acontecimiento sin precedentes. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el verdadero Rey. Por eso que tiene muchas diademas, nos dice. Él es el verdadero Rey. No tiene una corona solamente. Él es el Rey del universo. Él es Rey de todas las naciones. Por eso que el Señor le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey del universo y toda rodilla se doblará delante de Él. Pero tú puedes hacerlo ahora, al reconocerlo como tu Señor, y no en aquel día, a regañadientes y que no te queda otra. Aunque ya estén muchos en el infierno, doblarán su rodilla reconociéndolo. No esperes que eso te suceda, sino que ahora rinde tu corazón, rinde tu vida a Él y adórale y sírvele, para que seas parte de esta adoración celestial que nos muestra este capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ya está proclamando su derrota. Como decíamos hace unos minutos, está proclamada la derrota inminente del enemigo y sus aliados humanos que se han sometido a él. Pero ¿por qué no entienden esto? Estando ya expresado cientos de años, van a ir como ovejas al matadero. Por eso no te rindas al gobierno del enemigo. Sal de en medio de él, sal en medio de esa religión, sal en medio de este sistema y ríndete al Señor, para que sea alumbrado tu entendimiento, para que puedas conocer su perfecta voluntad, para que seas librado de este juicio. Y no solo tú, sino tu descendencia. Porque estoy seguro que tienes familia, tienes hijos pequeños, tienes nietos, tienes aún una familia que de repente todavía no conocen al Señor. Y el tiempo es corto. Es por eso importante que hoy se abran
los corazones al Señor. Ahora nos muestra aquí esa derrota inminente. Y la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo, y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El infierno es real, y son lanzados vivos. Lo único que no perece del ser humano es el espíritu. Por eso cuando mucha gente parte de este mundo, deja este mundo físico, pero su espíritu, su alma, están ligados íntimamente. Y por eso son destinados a ese lugar eterno. Y ahí se dan cuenta, ahí son conscientes de todo lo que han sucedido y de todo lo que están viviendo. No es esa mentira del diablo, el sueño eterno. Ya, que en paz descanse. No, aquí decides dónde descansas y si es que verdaderamente tendrás descanso. Entonces, por eso, solamente existen dos lugares. Y aquí nos habla del cielo, donde está el Señor, con sus ángeles, con sus escogidos, con aquellos que han sido salvos. Y luego nos dice que serán arrojados en ese lago de fuego. No nos habla del purgatorio, no nos habla de ningún lugar intermedio. No, nos habla de dos lugares definidos y nos dice sus características. Por eso es importante hacerle caso a lo que dice el Señor. Y aquí habla de esa invitación a esas aves de rapiña para deleitarse con carnes de reyes, de poderosos, de gente, de liderazgo mundial, que vienen y se sublevan o quieren levantarse en guerra contra el Señor, que no ha perdido nunca ninguna batalla. Y el Señor, con la espada de su boca, sin disparar ni un solo tiro, ellos vendrán con bombas atómicas o con de repente armas biológicas, pero el Señor simplemente dirá: desaparezcan, y desaparecerán, serán consumidos, será una masacre global. Nos dice de que son más de 120 kilómetros cuadrados y dice que la sangre llegará hasta el freno de los caballos, aproximadamente 1,50 metros. ¿Se imaginan la masacre? Pero ellos derramaron sangre de los justos. Ahora Dios les da de su propia medicina. Ahora Dios les da de su propio postre, porque Él es el que hace la venganza de sus escogidos, de sus siervos, de los que habían derramado sangre inocente, de aquellos gobiernos que no les interesa a los pueblos, sino sus ambiciones personales, y matan de hambre a la gente, y hacen todo lo indecible por tener ellos el control, para enseñorearse de las naciones. Hermanos, cuánta gente por ambición, cuánta gente por egoísmo, por amar el poder, han generado la muerte, no solamente de miles de peruanos, sino en todo el mundo. Por eso el Señor juzgará con justo juicio a todos los que están detrás de todo esto, atrás de toda esta mafia de las medicinas, de las vacunas, o como le quieran llamar, a estos que quieren establecer ese nuevo orden mundial, que no es ningún orden, sino es un desorden diabólico, para arrastrar a más gente al mundo, para seguir matando gente inocente. Pero Dios nos libra si es que nos ponemos en sus manos. Dios nos guarda, porque ese es su pacto, ese es su propósito. Él es nuestro Padre, Él es un Dios de amor. Él, como hemos dicho a lo largo de todos estos mensajes, nos libra del mal a su pueblo escogido. Nosotros no pasaremos por estas situaciones.
porque le hemos entregado nuestras vidas al Señor. Entonces, Él libra a su pueblo. Librará a su pueblo Israel, que tendrá un avivamiento en estos últimos tiempos, en estos tiempos que estamos hablando. Entonces ellos clamarán a Dios y Dios vendrá. Este es el gran día de la expiación. Este es el día de Yom Kippur, que ahora lo celebran, pero este será el cumplimiento real para el pueblo de Israel, el día de la redención. Este es el día que Pablo dice en Romanos que en un día Israel será salvo, en un día, porque clamarán a Dios. Está en lo futuro todavía, pero no muy lejano. Y entonces fueron arrojados estos dos vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vemos que esto tendrá su cumplimiento. El Señor no ha perdido ninguna batalla. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Y su gloria es nuestra retaguardia. Dice el Salmo 91 que Él nos cubrirá con sus alas. Hay una bendición tremenda para aquel que está bajo las alas del Omnipotente. Él cuida de nosotros. Él nos cubre como la gallina cubre a sus polluelos. ¿Te acuerdas? Hacíamos un paralelo en lo que dice este capítulo 19, cuando Jesús entra con ese caballo blanco, entrará en este caballo blanco, vendrá con sus ángeles. Hacíamos un paralelo con lo que nos dice justamente Mateo 21:7, que Él vino en un pollino manso y humilde, como un príncipe de paz, para gobernar en los corazones de su pueblo. Pero tuvo que mirar a Jerusalén y llorar sobre ella y decir: si conocieras este tiempo de tu visitación, si conocieras lo que es para tu paz, quise cogerte como esa gallina que pone debajo de sus alas a sus polluelos, pero no reconociste el tiempo de tu visitación. Pero ahora el Señor ha extendido su gracia y su misericordia para aquellos que no somos originarios del pueblo de Israel. Por eso que la salvación es universal ahora, pero esto también acabará pronto. Por eso Dios ahora extiende su gracia, abre sus alas para acogerte a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Pero eso requiere simplemente que tú le abras tu corazón al Señor, que tú reconozcas tu pecado, que reconozcas que has vivido apartado de Dios, has vivido en tus propios caminos, que no conoces realmente al Dios de la Biblia, al Dios que nos revela su persona en su palabra. Este es el único testimonio que debemos de tomar. Acá no hay libro del Mormón ni otras cosas. Esto es la única revelación que tenemos que considerar, porque hemos dicho que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y aquí nos habla de Jesús. Y Jesús es lo único que tú necesitas para ser salvo. Jesús es lo único que tú necesitas para ponerte en buen recaudo y ser librado de esta masacre que viene, de este tiempo de tribulación cual no ha habido ni habrá en todo el mundo. Hoy Dios te advierte una vez más. Hoy Dios extiende su misericordia, te extiende sus brazos para decirte que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te invita para que seas participante de estas bodas del Cordero que se llevarán a cabo pronto. Hoy tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que no adores, no tengas la oportunidad de poder adorar a este sistema diabólico establecido por el anticristo que pronto se manifestará, para que no seas marcado por él y seas arrastrado con él a ese lago de fuego y azufre del cual ya no hay salida. Recuerda, no hay purgatorio, no hay lugar intermedio.
O estás con Cristo o estás contra Él. Es así. O estás en la luz o estás en el reino de las tinieblas. Pero Dios te da la oportunidad hoy de salir de ahí. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho. Recibiendo a Cristo, entregándole tu corazón, saliendo de ese sistema religioso, saliendo de ese sistema humano. No hay ningún sistema humano que pueda traernos a nosotros seguridad. Nosotros confiamos en Dios. Él es el que está sentado en el trono. Él es el que gobierna sobre el gobierno de los hombres. Pero sobre todo, quiere gobernar en tu vida. Quiere gobernar en tu corazón. Quiere gobernar en tu familia. Quiere gobernar en todo aquello que Él ha puesto en tu mano por su misericordia, para que puedas vivir y subsistir. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Entonces, haz conmigo esta oración. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale completamente tu vida y empieza a vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Por eso hemos dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solamente, voy a entrar en mi vida a Cristo para liberarme. No, no te estamos metiendo el cuco para que tú vengas a Cristo. Estamos animándote a que tomes la mejor decisión de tu vida. No queremos hacerlo o que lo hagas por miedo, sino por convicción, realmente reconociendo de que has fallado, reconociendo de que en tu condición espiritual de pecado estás destinado a ese lugar, irremediablemente, como están destinados estos hombres, estos ejércitos y el diablo a la derrota y al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo murió por ti, que Él pagó por tus pecados y que aceptándolo tienes vida eterna. Cierra tus ojos un instante y haz de todo corazón esta oración. Dile en esta mañana, dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he estado viviendo apartado de tu propósito, de tu palabra, y he estado viviendo de acuerdo a mis propias normas, a mis pensamientos, a mis propios conceptos de lo que es bueno y lo que es malo. Pero ahora me doy cuenta, Señor, que lo único bueno es lo que tú nos has dejado en tu palabra como norma de vida. Y por eso, Señor, ahora yo reconozco que he fallado, que he pecado. Señor, perdóname por todos mis pecados, por todos mis errores, por todo lo malo que he hecho, Señor. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado, a abandonar esta forma de vida que me ha alejado de ti. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario, pagando por todos mis pecados, y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Y mi hermano, si tú eres cristiano, pero has estado viviendo fuera de los estándares que nos demanda su palabra, porque a veces es así, obedecemos lo que nos parece y lo que no nos parece, no lo hacemos. Pero el Señor nos dice que tenemos que vivir en línea con su palabra. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que tú has fallado también.
Reconcíliate con el Señor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Hoy te está dando la oportunidad de alinearte otra vez a Él y vivir en la bendición que Él ha prometido en su palabra. Y a partir de ahora empieza a vivir como es digno de un hijo de Dios, de una hija de Dios. No es fácil. Sí, nuestra naturaleza se subleva, pero entra en el proceso. Deja que Dios trate contigo. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Sé lleno del Espíritu Santo. Aliméntate de la palabra de Dios. Prepárate. Dice de que la iglesia se ha preparado. Prepárate, Cristo viene pronto. Y no quiere que te quedes. No le hagas caso a las mentiras doctrinales. Una de las cosas que tenemos que de repente hacer es renunciar a esas mentiras del diablo disfrazadas de religiosidad, que lo que están haciendo es que vivamos en error. Dios nos ayude. Y solamente queremos pedirte un favor. Comparte este video con otras personas. Comparte este video con tus amigos, familiares. El Señor viene pronto. Así que tenemos que estar preparados. Lo que estamos viendo es simplemente, no son las señales, son los primeros dolores, las dilataciones, por decirlo así, de parto. Lo peor está por venir. Sí, la Biblia lo dice, lamentablemente. Quisiéramos dar un mensaje más alentador, pero el mensaje alentador es justamente para aquellos que están en Cristo, que el Señor es el que nos guardará, el Señor nos protegerá, el Señor cumplirá sus promesas a los que son de Él, a los que viven para Él, a los que hacen su voluntad. Así que comparte este video con otras personas para que ellos también tengan la oportunidad de conocer al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y ya sabes, estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo el tiempo de oración por las necesidades que puedas tener. Comparte con otras personas también este horario. Y los días domingos como hoy a las 11 de la mañana teniendo este mensaje de la palabra de Dios. Estamos terminando el libro de Apocalipsis, nos quedan 3 capítulos. Así que el Señor nos ayude. Dios te bendiga y recuerda, Jesucristo, el Señor, viene pronto. Prepárate. Bendiciones.